Renault cogió un coche normal y tomó una decisión que solo se podía tomar a finales de los 70. Puso el motor detrás, le metió un turbo salvaje y lo mandó a correr rallies. Esto es un Renault 5 Turbo y no es un deportivo, es una auténtica bestia. Yo soy José Alcázar, este es el canal de Repuestos JJ. Relájate y ponte cómodo, que comenzamos. Pero antes recuerda que puedes comprar repuestos para este coche y muchos más en repuestosjj.com. En la página web tendréis disponibles más de 5.000 artículos. Pero tranquilos, que si lo que necesitáis no lo encontráis, no dudéis en poneros en contacto con nosotros y haremos todo lo posible por encontrar la pieza que necesitáis. Y ahora, continuamos con el vídeo. Hay coches que nacen para llevarte del punto A al punto B. Y luego hay coches que no entienden de esto. Coches que nacen con un único propósito: ganar. El Renault 5 Turbo pertenece sin ninguna duda a esta segunda categoría. Y es que aunque parte de un utilitario popular, de un coche que millones de personas usaban para ir a diario a trabajar o a llevar a sus niños al colegio, el Renault 5 Turbo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Esto no es un Renault 5 mejorado, no es un GTI, no es un capricho deportivo. Es directamente un coche de rallies al que se le permitió circular por la calle. Motor central, tracción trasera, turboalimentación cuando el turbo aún era territorio desconocido y un comportamiento que no perdonaba errores. Un coche que no se conducía, era un coche que tenías que dominar. A finales de los años 70 y principios de los 80, el mundo del rally estaba cambiando. Las marcas ya no buscaban simplemente coches rápidos, buscaban máquinas radicales, capaces de explotar los límites de la física y también de los pilotos. Y Renault decidió jugar una carta que nadie más se atrevía a jugar. Mientras otros apostaban por la tracción total o por soluciones más conservadoras, Renault puso el motor donde nadie lo esperaba. Apostó por el turbo cuando aún era impredecible y creó un coche tan extremo que incluso hoy, más de 40 años después, sigue imponiendo respeto. Y no lo digo desde una nostalgia en la que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y es que realmente ni lo digo yo, lo dicen quienes realmente lo llevaron al límite. Pilotos que explicaban que el Renault 5 Turbo había que tirarlo dentro de la curva, provocarlo, hacerlo deslizar y luego sostenerlo con el acelerador, mientras el turbo despertaba con violencia. Un coche que castigaba la duda, pero recompensaba la decisión. Y entre todos ellos hubo uno que entendió esta máquina mejor que nadie. Un piloto que no solo ganó con él, sino que ayudó a definir su leyenda. Jean Gagnotti, el hombre que convirtió el sobreviraje en un auténtico arte. Y que además demostró que el Renault 5 Turbo, incluso teniendo enfrente a coches más potentes con tracción total, podía mirarles de tú y en ocasiones hasta vencerles. Y es que antes de entrar en detalles técnicos, y antes de hablar de sus diferentes versiones, cifras o especificaciones, era necesario entender esto. El Renault 5 Turbo no es un coche simpático ni amable, es un coche honesto, brutal y directo. Y para comprender por qué existe, por qué fue creado y cómo evolucionó hasta convertirse en una máquina como el Tour de Corse, hay que volver al origen. Al momento exacto en el que Renault decidió que ya no quería simplemente participar en los rallies, quería hacer historia. Y es que para entender por qué existe el Renault 5 Turbo, hay que situarse en la Renault de mediados de los 70. Una marca que había saboreado el éxito deportivo con modelos míticos, pero que paradójicamente se encontraba huérfana de un verdadero estandarte. Durante años, coches como el Renault 8 Gordini o el Alpine A110 habían dado a la marca prestigio, victorias y una imagen deportiva sólida. Pero ese legado se estaba diluyendo. Sus sucesores no convencían ni al público ni en los tramos. Renault necesitaba algo nuevo, algo rompedor, algo que devolviera la marca a la primera línea del automovilismo europeo. La
chispa original surge en la mente de Jean Terramorsi, por entonces director de Renault Gordini. Terramorsi tenía una idea muy clara. Si Renault quería volver a ser deseada, tenía que hacerlo desde la competición, y no de cualquier manera. El coche debía ser visible, espectacular y, sobre todo, ganador en el Mundial de Rally. Para Terramorsi, el futuro pasaba por una palabra que en aquellos años todavía generaba desconfianza: turbo. Aplicar la sobrealimentación a un coche de rallies era una apuesta muy arriesgada, técnicamente compleja y poco explorada, pero también era una oportunidad para destacar frente a la competencia. El plan era tan ambicioso como peligroso: partir de un coche popular y transformarlo en una auténtica máquina de carrera. Y desde el principio tuvo claro que el coche donde tenían que aplicar esta tecnología era en el Renault 5. Un coche capaz de atraer al público por su imagen y de demostrar en los tramos que Renault iba en serio. Sin embargo, Terramorsi no llegaría a ver su idea convertida en realidad. Un año más tarde, falleció de manera repentina. Su proyecto quedó huérfano, pero no cayó en el olvido. Su relevo lo tomó Gerard Larousse, quien entendió perfectamente el potencial de aquella visión. Larousse reactivó la idea y dio luz verde al que pasaría a la historia como el Proyecto 822. Renault no solo apostó por el coche, decidió reorganizar completamente su estructura deportiva. Hasta ese momento, Alpine se encargaba de los chasis y Gordini de los motores. A partir de 1977, todo se unifica bajo un nuevo nombre que hoy es leyenda: Renault Sport. La Régie quería resultados y los quería rápido. El nuevo Renault 5 llevaba 6 años en el mercado y sus ventas empezaban a estancarse. El Proyecto 822 tenía una misión clara: revitalizar la imagen del modelo y hacerlo coincidir con el Salón del Automóvil de París de 1978. Eso, queridos amigos, dejaba menos de un año para presentar un prototipo funcional. El 9 de marzo del 78, de madrugada y lejos de mirada indiscreta, Gerard Larousse probó por primera vez el coche en carretera de montaña. El comportamiento era prometedor, pero los problemas no tardaron en aparecer. El calor era insoportable, los materiales del interior comenzaban a derretirse y el motor trabajaba al límite. Era evidente que el camino sería largo y complicado. Renault había puesto en marcha una de las apuestas más arriesgadas de su historia, y aún quedaba lo más difícil: convertir aquel prototipo extremo en un coche homologable, competitivo y vendible. Renault se enfrentaba a una realidad ineludible. Para competir en rallies era necesario homologar el coche, y para homologarlo había que venderlo. Así nacía una de las paradojas más fascinantes del Renault 5 Turbo: un coche concebido desde el inicio para la competición, pero obligado a pasar por el escaparate del mercado. El primer modelo que llega a producción es el Renault 5 Turbo, hoy conocido popularmente como Turbo 1. Es importante entender que este coche ya era de por sí algo completamente fuera de lo común. La carrocería combinaba acero con aluminio en elementos claves como el techo, las puertas o el capó, buscando reducir el peso. El motor colocado en posición central trasera era el conocido bloque 1397 de origen Renault, reforzado y sobrealimentado mediante un turbocompresor Garrett. En la versión de calle entregaba en torno a 160 caballos para un peso de tan solo 950 kilos. Las cifras, incluso hoy, siguen siendo respetables y en su época eran directamente una locura. Pero más allá de los números, lo que realmente diferenciaba al Turbo 1 era su comportamiento. No había ayuda electrónica, no había dirección asistida y el reparto de pesos exigía manos expertas. Era un coche exigente, radical y caro. Tan caro que muchos potenciales clientes, aún admirándolo, dudaban antes de dar el paso. Y ahí entra en juego la lógica comercial. En el 82, Renault decide lanzar una segunda versión, más racionalizada y algo menos sofisticada: el Renault 5 Turbo 2. Exteriormente era casi idéntico, pero escondía cambios importantes. La carrocería pasaba a ser completamente de acero. El interior se simplificaba utilizando los elementos de Renault 5 convencional y el peso aumentaba ligeramente, rondando ya la tonelada. El objetivo no era hacerlo menos deportivo, sino más accesible. El motor ofrecía una entrega algo más progresiva, los costes se reducían y el coche resultaba, dentro de lo posible, algo más utilizable.
y la estrategia funcionó. Las ventas repuntaron y el Renault 5 Turbo dejó de ser un objeto casi exclusivo. Pero mientras Renault afinaba sus versiones de calle, en los tramos la historia era muy distinta. Los coches que salían directamente hacia la competición apenas conservaban relación con el modelo matriculable. Aquí empiezan a aparecer las primeras evoluciones deportivas. Una de las más conocidas es la preparación Cevenes, con potencias que rondaban los 200 caballos, y en evoluciones posteriores incluso más. Esta versión se convirtió en una de las más populares entre los equipos privados, robusta, relativamente fiable y con una relación rendimiento-precio muy equilibrada. Fue durante años la puerta de entrada al mundo del Renault 5 Turbo de competición. Pero Renault tenía objetivos más ambiciosos. El verdadero salto cualitativo llegaría con una versión pensada específicamente para el asfalto, para rallies técnicos y revirados, donde la precisión y la eficacia eran más importantes que la potencia bruta. Así nace el Renault 5 Turbo Tour de Corse. Este modelo no era una simple evolución, era un coche profundamente modificado. Y conviene dejar algo claro desde el principio. El Tour de Corse no es simplemente un Renault 5 Turbo con más caballos, es un coche profundamente modificado, pensado desde la base para un uso muy concreto. Rally de asfalto largos, técnicos y extremadamente exigentes. La primera gran diferencia está en el chasis y la carrocería. El Tour de Corse cuenta con mayor rigidez estructural. Se utilizan paneles de acero tipo 1000 pistas, combinados con aluminio en elementos clave como el techo, las puertas y el capó trasero, buscando el mejor equilibrio entre resistencia y peso. Además, se incorporan cristales de plexiglas en laterales y parte trasera, una solución puramente de competición para reducir masa. El arco de seguridad, integrado en la estructura, no solo protege al ocupante, sino que contribuye de forma decisiva a la rigidez del conjunto. En el interior, el cambio es radical. El Tour de Corse prescinde de cualquier elemento superfluo. No hay moquetas, no hay aislamiento acústico, ni concesiones al confort. El salpicadero mantiene la base del modelo de serie, pero se ve acompañado por una instrumentación mucho más completa. El piloto tiene más información y el copiloto dispone de todos los sistemas necesarios para navegación, cronometraje y control del rally. Todo esto en este maravilloso Terra Tris. Uno de los elementos más visibles es el gran manómetro de presión del turbo. Todo está pensado para correr, no para agradar. Si pasamos al apartado dinámico, las diferencias se hacen aún más evidentes. El sistema de frenos del Tour de Corse está claramente sobredimensionado. Pinzas de 4 pistones y, muy importante, un sistema hidráulico sin servofreno, con doble bomba. Esto permite un tacto mucho más directo y preciso, además de la incorporación de un repartidor de frenada ajustable desde el habitáculo, algo fundamental para adaptar el coche a cada tramo. La suspensión también es específica. Delante y detrás se utilizan amortiguadores regulables con muelles intercambiables según las condiciones del rally. Las vías son más anchas, hasta 7 centímetros más que en la versión de calle, lo que mejora notablemente la estabilidad y el paso por curva. La dirección más rápida, reduce el número de vueltas de volante y permite reacciones más inmediatas. Todo esto convierte al Tour de Corse en un coche mucho más preciso, especialmente en tramos rápidos y encadenados. El motor sigue siendo el conocido bloque de 4 cilindros, pero aquí todo está reforzado. La gran clave es el sistema de refrigeración. Mientras que el Renault 5 Turbo de calle utiliza un intercooler aire-aire, el Tour de Corse monta un intercooler aire-agua, mucho más eficiente. Esta solución permite mantener temperaturas constantes, incluso en condiciones extremas. Además, incorpora un cárter seco, una solución propia de coches de competición pura. Esto garantiza una lubricación constante incluso en apoyos fuertes y prolongados, reduce el riesgo de averías y permite colocar el motor más bajo. La potencia aumenta de forma notable, situándose en torno a los 300 caballos, dependiendo de la evolución y el reglaje. La transmisión también recibe atención especial. Monta un autoblocante ZF. Todo en este coche está pensado para ser desmontado y reparado con rapidez entre tramos. Cajas de cambio accesibles, componentes reforzados y una disposición que facilita el trabajo a los mecánicos. En conjunto, el Renault 5 Turbo Tour de Corse es un coche que sacrifica cualquier atisbo de uso civil a cambio de una eficacia brutal en competición. No busca ser cómodo,
Ni bonito ni fácil. Busca ser rápido, resistente y preciso. Un coche afinado para ganar en asfalto puro y que en manos expertas podía plantar cara a máquinas teóricamente superiores. Por encima de todos ellos quedaba aún una última evolución, casi mítica, desarrollada ya en plena era del Grupo B, el Renault Maxi 5 Turbo. Pero esa historia merece un propio capítulo, porque supone llevar el concepto del Renault 5 Turbo hasta su límite más absoluto. Hablar del Renault 5 Turbo sin hablar de cómo se conducía es quedarse solo en la mitad de la historia. Pilotos como Carlos Sainz, Genito Ortiz y Jean Ragnotti nos hablan de que el Renault 5 Turbo tenía una clara tendencia al subviraje. El peso, concentrado en la parte trasera, hacía que el coche no quisiera girar con suavidad. La solución, justo lo contrario a lo que haría un conductor convencional. Ragnotti lo explicaba de forma muy gráfica. Había que tirar el coche dentro de la curva, provocarlo, lanzarlo hacia el interior para que el eje trasero perdiera adherencia casi de inmediato. A partir de ahí, toda la curva se hacía en sobreviraje, dosificando con el acelerador y esperando el momento exacto en el que el turbo entraba con toda su potencia. Y aquí aparece uno de los grandes enemigos, y a la vez su seña de identidad del Renault 5 Turbo, el turbo lag. Cuando el piloto entraba en la curva, frenaba y volvía a acelerar, la potencia no llegaba de inmediato. Podían pasar 10 o 15 metros hasta que el turbo despertaba. Eso obligaba a cambiar por completo la forma de conducir. Frenar antes, acelerar antes, anticiparse constantemente a lo que el coche iba a hacer, no a lo que estaba haciendo en ese momento. En manos inexpertas, eso era sinónimo de sustos, trompos y salidas de pista. A pesar de su carácter nervioso, el Renault 5 Turbo tenía una cualidad que muchos pilotos valoraban. Era recuperable. Si sabía reaccionar a tiempo, el coche volvía a su sitio con relativa facilidad. Eso sí, físicamente era un coche exigente. No había asistencia. Los rallies de la época eran larguísimos, con especiales interminables. Al final de cada prueba, los pilotos acababan exhaustos, pero nadie se quejaba. Sabían que estaban conduciendo algo especial. Y ahora, queridos amigos, llega el momento de hablar con el dueño de esta preciosa unidad. Es el momento de hablar con Jesús López. Jesús, muchas gracias por venir, por Nada, hombre. este día tan fenómeno que hemos vivido, porque el entorno ha sido, Espectacular. yo creo que no había otro mejor. Con la nieve, el sol, Sí, no había otro mejor. Y el coche, además, por donde parábamos era, un espectáculo. no sé, como eso es que es un espectáculo, es que la gente se paraba a mirar el coche. Por eso no te voy a preguntar que cómo es que tiene este coche, porque es el coche que querría tener todo el mundo. ¿Cómo llegó este coche a ti? Porque este coche muy poca gente no querría tenerlo. Pues bueno, este coche llegó hace pues casi 10 años ya y era un chasis, una carrocería. Venía completamente desmontado, metido en caja y deshuesado por completo. Y a partir de ahí, después de un largo proceso, pues bueno, ya aquí estamos culminando un poco la restauración y el funcionamiento del coche, pero ¿Cuánto ha sido de largo ese proceso? pues 10 años de proceso. Es que yo me imagino un chasis pelado de un R5. Ya te pasaré alguna foto luego para que Pasa la de foto pongas. Sí, porque sí, sí. vamos. Porque eso tiene que ser, no sabes ni por dónde meterle mano. Eso es muchísima preparación para Bueno, llegar yo a tengo saber meterle experiencia mano. en estas cosas y no me da miedo y se arreglan bien, pero sí, es un proceso muy largo. Y luego, algo importante que tiene el coche es que el 90% del material que tiene es todo material original de Renault Sport de la época. No es un coche oficial porque nunca lo fue, pero es como si lo fuese. Sí, porque esta carrocería solamente era de equipo de competición, ¿no? Cogebike. No, la carrocería partimos de un coche de base. Pero luego lo que es motor, caja de cambios, trenes, frenos, en fin, todo lo que es el coche en sí, excepto la carrocería, son Originales. piezas originales de época de competición de los equipos oficiales de Renault. Entonces, no solamente un Renault 5 Turbo, sino que un Renault 5 Turbo, aparte, especial por toda la preparación que tiene. Es como si fuera un coche oficial de la época, exactamente igual. Sí, claro. Porque todo lo que tiene corresponde a la versión Tour de Corse o... Correcto, sí, sí. O sea, el coche está montado de manual, tal cual era un Tour de Corse en la época. Todo original, intercooler, aire-agua, caja de cambio Renault Sport, motor con cárter seco, lleva inyectores de aceite, lleva dirección rápida, lleva suspensiones roscadas, lleva frenos flotantes con discos, vaya, con pinzas AP Monte Carlo de la época,
O sea, todo lo que tenía que llevar. Este coche, cuando salieron de carreras, pues este está montado tal cual. Sí. Entonces, no solamente ha sido una restauración, sino también ha sido un proceso muy largo de localización de piezas, localizarlas, buscarlas, que te las manden, las que te mandaban, otras las pagabas y ni llegaban siquiera. Sí, ¿te ha pasado Sí, eso? sí, ha pasado de todo, ha pasado de todo. Pero Madre bueno, mía, pero han sido muchos años de montar el coche con piezas no originales, que también tenían calidad y eran buenas piezas, pero no eran originales de manual, de fábrica. Y al cabo del tiempo te aparecían unas, tenías que desmontar las que habías comprado copia para montar originales, y por eso se alargó tantísimo este proceso, ¿no? de restauración del coche. Pero bueno, y el momento culminante del coche ha sido ya la matriculación del coche, eso es. que aunque lo veáis que es el típico coche de carrera, de competición y todo el equipamiento que tal, está matriculado histórico y está homologado de calle, con todo homologado. Que O sea, cuando, podemos cuando circular con él. estuvimos grabando en el taller, tenía las placas rojas. Claro, teníamos las placas rojas de pruebas que, bueno, una vez ya cuando no podía aguantar Sí, más el pues, deseo de cogerlo y pasearlo, pues le ponía las placas que tenemos de prueba en el taller y bueno, algún eventillo hemos hecho con él, porque por ejemplo estuvimos participando en el Rally Legend de Cádiz y bueno, ahora recientemente en el Rally de Primera Nieve aquí en Granada y bueno, alguna cosa estamos haciendo, pero más que por participar es también por rodarlo, Claro. por probarlo, por ir ajustando, por ir modificando algún detalle de alguna tontería y tal, pero bueno, por fin ya está terminado y ya lo iréis viendo más en más sitios. O sea, ahora ya lo que toca es disfrutarlo. Claro. Y sobre todo que tener buena compañía para disfrutarlo. Sí, sí, porque por supuestísimo. eso habrá sido fundamental para seguir tantos años con el coche, vamos. Aunque le esté mirando, no esté mirándole de vergüenza, pero. Sí, sí, sí. Yo, el que venga mi hija a acompañarme Hombre. conmigo, que venga de copiloto a los eventos que hemos hecho y tal, pues bueno, yo también voy a ser sincero, yo si no fuera por ella tampoco lo sacaría tanto. Claro. Lógicamente me gusta el coche, me gusta pasearlo y tal, pero bueno, ella es la que me chincha un poco, papá, vamos a sacarlo, vamos a ir a este sitio, vamos a ir al otro, y bueno, últimamente lo cojo y lo utilizo más por este motivo. Es que. Además, ahora tenemos nuevo proyecto también, que bueno, ya iremos poniendo fotillos y cosas, que bueno, gracias a Carla compramos otro vehículo que ¿Se puede decir? está en proceso. Bueno, creo que más o menos sé cuál es, pero tampoco voy a decir que vayamos a meter la pata. El siguiente coche es un Alpine A110, Grupo 4 también, de carrera. También lo hace igual, todo original. Sí, ya tengo bastante material para empezar a montarlo. Bueno, ahora está en el proceso de pintura, que la decoración es un poco sorpresa. Hasta que no esté pintado no diré nada. Pero sí, tiene motor 1008, tiene caja de cambio buena, Monte Carlo y frenos buenos. Y sí, también, bueno, va a ser un estilo a este coche también. Y ya cuando tenga los dos, ¿cuál coges? Ya no sabrás ni Ya cuál cuando estén los dos terminados, ya el siguiente paso es pasearme y disfrutarlo. Claro. Ya te retiras. Ya no arreglo más. Ya no arreglo más. coche, Ya no arreglo. Vaya, no arreglo más mío. De cliente, vale. Sí, es mi negocio, ¿no? Pero. Sí, porque si no habéis visto el vídeo del doctor de los Renault 5 Turbo, y a verlo porque el taller es impresionante. Mira que yo estoy en taller todos los días. Yo creo que es el único taller que he ido y no tiene una mancha de aceite en el suelo. Que eso ya tiene una tarea impresionante. Sí, intentamos mantenerlo en condiciones porque, bueno, la verdad es que en el taller se arreglan coches especiales y, lógicamente, pues tiene que ser un taller especial también, acorde a los coches que vienen y que se están restaurando. Son coches especiales cuando una persona tiene interés en restaurar o reparar un coche antiguo que por motivo X, pues de su agrado, pues porque son de familia o porque es un coche mítico, que, bueno, lo típico, ¿no? Que la gente lo tiene en su cabeza de antaño y tal. Pues claro, la gente quiere que lo mimes, porque al final es que los trates con cariño y que mimes sus coches, porque es un objeto preciado, sea el coche que sea. No le vamos a dar más importancia porque sea más bueno o menos bueno, ¿no? Claro. No lo voy a decir malo, porque no hay ningún coche malo, No, ¿no? Pero cada coche hay que mimarlo. Yo pienso como tú, no hay coche malo, es que hay coche que no. Claro, cada coche tiene su tipo de cliente y por motivo X pues le gusta, y da igual que sea un Renault 5 Turbo como el mío, que sea un 600 o otro tipo de coche, da igual, pero cada coche tiene su encanto, lógicamente. Claro. Y claro, cuando ya estamos hablando de cosas, si estás con un 600 y lo trata igual de bien que uno como el tuyo, por ejemplo, Sí, lógicamente te tratan estamos todos hablando bien. ya de cosas superiores. Sí, lógicamente cada coche se toca pues con el mismo y con el encanto, sea el coche que sea, da igual.
Vamos, lo que caracteriza a Jesús López Classics es que no hay mucho como es. Sí. Le da vergüenza, pero es la realidad. Sí. Pues nada, Jesús, no sé si quieres decir alguna cosilla más del No, coche. nada o... más, pues nada, que el taller lo tenemos abierto y que si alguna persona o alguien tiene interés en restaurar algún coche o hacernos alguna visita, pues encantado de recibirlo. Pues ya sabéis. Por aquí, por debajo, os pondré los medios de contacto. Y nada más que os pongáis en contacto si queréis dejar el coche como recién salido de fábrica o incluso mejor, porque Jesús no le da miedo nada. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Me alegro mucho de que lleguéis hasta aquí, hasta el final del vídeo. Dejadme en comentarios qué ha parecido. Dale al like. Ahora también tenemos el hype. Si le dais al hype, pues también nos ayudáis a que se siga viendo. Que tengáis un feliz año y nada, que esté lleno de salud. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Saludos.